Mi nombre es Oliver Yair Felipe Galén con número de carnet 2021-291, código académico P4V y código técnico EB4V. Esta es la tarea del podcast sobre los motores eléctricos de electromagnetismo. Entonces, tengo a mi invitado, el cual es... Buenas, me presento, me llamo Brian Felipe y yo soy el invitado del podcast sobre el tema motores eléctricos. Bueno, entonces yo no tengo un amplio conocimiento acerca del tema, así que quisiera que me expliques o que me explicaras cómo inicia o cómo se da la idea de los motores eléctricos. Bueno, primero te contaré un poco de historia. Probablemente el primer motor eléctrico fue un motor electrostático simple, construido por benedictino escocés Andrew Gordon en 1740. Werner von Siemens patentó en 1866 la dinamo. Con ello no solo contribuyó al inicio de los motores eléctricos, sino también introdujo el concepto de ingeniería eléctrica, creando planes de formación profesional para los técnicos de su empresa. Y a los mediados de la década de 1880, gracias al avance en el electromagnetismo, con contribuciones como las desarrolladas por Nikola Tesla y Michael Faraday, o el éxito de Werner von Siemens, la ingeniería eléctrica se introdujo como disciplina en las universidades en 1886. Y los primeros motores eléctricos técnicamente utilizables fueron creados por el ingeniero Moritz von Jacobi, quien los presentó por primera vez al mundo en 1834. Muy interesante la historia, pero ahora me surge la duda de cómo es que realmente funcionan los motores eléctricos. Bien, entonces un motor eléctrico es una máquina que tiene la capacidad de transformar o convertir la energía eléctrica en mecánica, y esto lo realiza gracias a la acción de los campos magnéticos generados por sus bobinas. Pero existen diferentes tipos de motores eléctricos con distintos alcances y fines, que operan en máquinas de todo tipo, desde vehículos y grandes máquinas para la industria hasta pequeños artefactos del hogar. Pero si nos concentramos en un motor en sí, podemos decir que siempre funcionan de la misma forma, por medio de la interacción entre corrientes sinuosas y un campo magnético, lo cual genera fuerza o energía dentro del mismo. Es decir, parten del principio de la inducción electromagnética, que nos indica que cuando un conductor se encuentra en interacción con las líneas de flujo magnético y entre ellos existe un movimiento, en el conductor se induce un voltaje y a su vez, estando en un circuito cerrado, generará la circulación de una corriente eléctrica y por consecuencia la inducción de un campo magnético que interactuará con el existente, provocando un par de movimientos del mismo. Y todo esto permite que el rotor o la parte giratoria se mueva, produciendo un ciclo de funcionamiento. Ok, ya veo. También me surgió una duda mientras explicabas eso, porque mencionaste algo sobre el rotor y una parte giratoria. Entonces no sé si me podrías explicar cuáles son las partes de un motor eléctrico o qué son las partes que lo conforman. Sí, está bien. Un motor eléctrico está conformado. Hay bastantes tipos de motores, pero en general están compuestos por un estator, una placa de bornes, un rotor, un eje, un embobinado, la carcasa y placas que la placa que de las características y un ventilador. Y dentro tiene también, depende, tiene jaula de ardilla o un ranurado o uno de polos salientes.
como por ejemplo el estator. El estator es el elemento que opera como base, permitiendo que desde ese punto se lleve a cabo la rotación del motor. El estator no se mueve mecánicamente, sino magnéticamente, y existen dos tipos de estatores. Está el estator de polos salientes y el estator ranurado. El estator está constituido principalmente de un conjunto de láminas de acero de silicio y se les llama paquete, que tiene la habilidad de permitir que pase a través de ellas el flujo magnético con facilidad. La parte metálica del estator y los devanados proveen los polos magnéticos. Los polos magnéticos de un motor siempre son pares, puede ser 2, 4, 6, 8, 10, etc. Por ello, el mínimo de los polos que puede tener un motor para funcionar es 2, un norte y un sur. Otro también está el rotor. Como ya mencionaba, está el de jaula de ardilla y el ranurado y el de polos salientes. El rotor es un elemento que transfiere mecánica, ya que de él depende la conversión de energía eléctrica a mecánica. Los rotores son un conjunto de láminas de acero de silicio que forman un paquete y puede ser básicamente de tres tipos, ya los mencionados. Ok, ya veo. Fueron muchas piezas que mencionaste que están muy relacionadas con el electromagnetismo, que igual yo desconozco mucho de ello, pero también quisiera saber cuáles son las características principales de un motor eléctrico que lo diferencia de otros. Bueno, las aplicaciones y usos que pueden proporcionar a un motor eléctrico son muy diversos, y por lo que conviene saber y controlar las características de los motores eléctricos, si no quiere caer en errores que provoquen problemas en el funcionamiento de las máquinas. Como ya he comentado antes, no todos los motores eléctricos son iguales, y cada uno de ellos cuenta con una potencia, un tamaño y un peso concreto, debido a que la industria mecánica es capaz de crear elementos de cualquier tamaño, siempre y cuando el voltaje lo permita. Y en algunas de las características técnicas de los motores eléctricos más destacadas tienen que ver con el mecanismo de autoventilación. Estos no necesitan refrigeración, y con el alto rendimiento que proporcionan a la potencia de las máquinas, algo que ha permitido mejorar por completo los tiempos de espera. Sí, fuiste muy preciso en las características, y habías mencionado algo sobre que los motores eléctricos se diferenciaban entre la potencia, el tamaño, y me surgió duda de si existe una cantidad de motores eléctricos, y si me podías mencionar cuáles son. Sí, hay diferentes tipos de motores eléctricos, de los cuales hay de corriente directa o corriente continua. Se utilizan en casos en los que es importante el poder regular continuamente la velocidad del motor. Además, se utilizan en aquellos casos en los que es impredecible utilizar corriente directa. Es como el caso de motores accionados o por pilas o baterías. Y este tipo de motores deben de tener en el rotor o en el estator el mismo núcleo de polos y el mismo núcleo de carbones. Y entre los motores de corriente directa podemos encontrar los motores en serie, los motores de compound, y los de derivación o motor shunt. Y también están los motores de excitación independiente. Y en la corriente alterna podemos encontrar los monofásicos, trifásicos, etcétera. Bueno, yo creo que con el tiempo ya tendríamos que concluir ya el podcast. Entonces,
Y bueno, este ha sido mi podcast de la tarea número 1 de electromagnetismo. Ok, muchas gracias por invitarme a tu podcast, fue muy interesante y ahora tengo una mejor idea de lo que trata los motores eléctricos. Pues, está bien, muchas gracias a ti y al oyente, entonces, gracias.